A continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar la experiencia del Hospital San Vicente Fundación con su clínica cardiobstétrica. Para esto tenemos la oportunidad de contar con el doctor Edison Muñoz Ortiz. Él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna y cardiología clínica, y se desempeña como líder del servicio de cardiología clínica en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Doctor, bienvenido. Bueno, un cordial saludo, muchas gracias a todos quienes se encuentran en el recinto y muchas gracias a la OES por abrirnos este espacio para mostrarles acerca de nuestro centro de atención de las pacientes con patología cardíaca que están embarazadas. Entonces, el concepto de clínica cardiobstétrica es un concepto en el mundo realmente incluso reciente. Este ha sido siempre un tema olvidado de la cardiología, entendiendo que ni los internistas ni los cardiólogos nos formamos para ver pacientes gestantes, pero que en el mundo, y como les voy a mostrar, ha ido ganando impacto debido a la relevancia que esto viene ganando en años recientes. Específicamente, la clínica cardiobstétrica lo que tiene como objeto es prestar una atención integral de la gestante que tiene factores de riesgo cardiovascular o que ya tiene una cardiopatía establecida, bien sea congénita o adquirida, y esto se logra a través de un grupo multidisciplinario, y como se ha hablado mucho estos 2 días, este grupo lo que busca es aprovechar las experiencias, las experticias de diferentes especialidades para disminuir desenlaces materno-fetales, con esto poder impactar obviamente también en lo que es la generación del conocimiento, pues como les digo, es un área de la cardiología que ha venido olvidada por mucho tiempo. ¿Por qué es importante el tema? Porque ha ganado relevancia. Si ustedes pueden ver esto, estos son datos de los Estados Unidos. Al ir pasando el tiempo, las patologías obstétricas, las causas de mortalidad materna por ellas han estado disminuyendo consistentemente, y contrario a ello, las patologías cardiovasculares fueron en aumento debido a que las mujeres se están embarazando en edades más tardías, adicionalmente tienen más factores de riesgo, y el manejo adecuado de las cardiopatías congénitas en la infancia permiten que muchas de ellas lleguen a vida reproductiva. Y este aumento de la mortalidad se vio también en el Reino Unido, donde de lejos la enfermedad cardiovascular es hoy en día la principal causa de muerte materna en países desarrollados. Esto ha llevado a que las sociedades de cardiología más importantes del mundo, como la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología, empiecen a desarrollar guías específicas. La primera fue la Sociedad Europea de Cardiología en el 2011, con unas guías que actualizaron en el año 2018, y donde estas sociedades reiteran que se debe realizar grupos multidisciplinarios que puedan evaluar y tratar adecuadamente las pacientes gestantes que tienen patología cardiovascular. ¿Cómo funciona la clínica cardiobstétrica? Lo primero es que la paciente va a ingresar por cualquiera de los servicios de la institución, bien sea consulta externa, hospitalización, urgencias. Hemos pasado, en la medida que el programa ha madurado, a ser un programa de urgencias donde la paciente llegaba casi que en el trabajo de parto y sin posibilidad de hacerle muchas intervenciones, a ser un programa donde las pacientes cada vez ingresan de forma más temprana y así podemos intervenirlas adecuadamente. Este es el grupo base formado por obstetricia, cardiología, anestesia y, como se ha mencionado varias veces en este foro, enfermería como parte fundamental de la valoración de estas pacientes, por todo lo que les voy a contar más adelante. Pero adicionalmente tenemos el concurso de las diferentes especialidades y subespecialidades cardiovasculares, obstétricas y de otras áreas dependiendo de las comorbilidades que tenga la paciente. Lo que se hace entonces es una clasificación del riesgo dependiendo de la patología que tenga la paciente, se define un plan de diagnóstico y tratamiento y una estrategia de seguimiento. Estas son las funciones más importantes de ese grupo base: cardiología como especialidad que hace la clasificación del riesgo. Hay unas metas de valor en la atención, en el cual si la paciente llega por el servicio de urgencias antes de 24 horas debe ser valorada por cardiología. Si es por consulta externa antes de una semana ya debería tener una cita asignada, y adicionalmente se hace un manejo de acuerdo a la clasificación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud modificada, que es una estrategia para definir cuál es el riesgo de complicación
indicaciones que tienen estas pacientes y que son las más aceptadas por las diferentes guías. Adicionalmente, obstetricia hace también una clasificación del riesgo, una valoración en la atención de urgencias, hospitalización, y se hace una consulta que es conjunta entre el cardiólogo y el obstetra en el seguimiento ambulatorio y un manejo acorde al riesgo. Anestesia muy importante, no es solamente para cesáreas, de hecho ese es un mito que hay que terminar. La mayoría de las pacientes con cardiopatía, la vía del parto de elección debería ser la vía vaginal y tenemos un gran mito que dice lo contrario, pero anestesia de forma temprana hace valoración de la paciente para definir el manejo temprano del dolor que sí debería estar indicado en ellas, o si la paciente va a necesitar una cesárea urgente, pues para que ya la paciente esté conocida por dicho grupo. Y como les mencionaba, enfermería es parte fundamental del programa debido a que hace un seguimiento, educación de la paciente y adicionalmente se encarga de muchas de las labores administrativas que nos permiten unas vías de atención específicas, es decir, la paciente no hace parte del listado de pacientes que necesitan una valoración por cardiología, sino que tienen unas vías únicas previamente establecidas con los aseguradores que permiten que se pueda cumplir con esa promesa de valor de evaluaciones tempranas a las pacientes. Este programa entonces surge en el 2015 a partir de ver justamente el aumento que se menciona en la literatura de este tipo de pacientes, de cómo debíamos mejorar la atención porque encontrábamos muchos mitos en la atención y muchas conductas incorrectas. A partir de ahí nos empezamos a formar en el tema, a hacer reuniones académicas, a buscar esas diferentes especialidades que confluyeran en el deseo de poder generar un grupo de atención específico a estas pacientes y empezamos a hacer unas reuniones académicas desde septiembre del 2015 que se vienen desarrollando en asocio con la Universidad de Antioquia a través de su red de extensión para poder hacer publicación de estas reuniones que son el tercer jueves de cada mes y que son abiertas al público en general, y es así como a partir del 1 de enero del 2016 ya surge como tal la clínica cardioobstétrica, por así decirlo, con adicionalmente una base de datos prospectiva que nos permite llevar unos indicadores de la calidad de la atención, pero que adicionalmente nos permite una fuente constante para la investigación y las publicaciones del grupo. Y al día de hoy somos un grupo mucho más amplio, además de esas especialidades base, pues cada una de esas especialidades tiene unos profesionales adicionales y la participación de subespecialidades ginecobstétricas y de cardiología. Este es el crecimiento, los resultados que hemos tenido. Empezamos viendo el primer año 50 pacientes y cada año hemos ido creciendo paulatinamente. Al 25 de octubre ya teníamos muchas más pacientes que el año pasado y adicionalmente la realización o participación de las reuniones académicas como les mencionaba, pero adicionalmente hemos tenido publicaciones en revistas nacionales e internacionales, participación en congresos regionales, nacionales e internacionales y muy importante, participamos en el Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, que es el registro más grande del mundo sobre estas patologías, y fuimos el centro de América Latina que, a pesar de que solo participamos ya año y medio, porque el registro en su fase 1 se desarrolló del 2007 al 2017 y como les mencionaba, empezamos a partir del 2016, a pesar de participar solo 2 años, fuimos el centro de Latinoamérica que más pacientes aportó a dicho registro y llevamos pues nuestro propio registro para indicadores y para poder aportar en cuanto a generación de conocimiento. Esto es una primera aporte y es que ya al menos conocemos cuál es nuestra epidemiología local. Hemos identificado que las principales diagnósticos que tienen las pacientes son cardiopatías congénitas, arritmias, enfermedad valvular y falla cardíaca, y a partir de ello también hemos ido identificando las fortalezas de hacer un manejo multidisciplinario de estas pacientes. Este es un estudio donde nosotros identificamos pacientes que habían tenido un seguimiento ya estructurado en el programa y se comparaban con aquellas pacientes que nos llegaban simplemente ya para el momento del parto, como decimos, como popularmente, apagar el incendio simplemente, y lo que podemos ver es que las pacientes que tenían un seguimiento estructurado versus las pacientes que llegaban a última hora tenían una mejoría en todos los desenlaces cardiovasculares, incluyendo la muerte materna. Pero además, cuando nos comparamos contra los registros más grandes del mundo, los resultados de nuestra clínica cardioobstétrica, estos resultados, y esto quiero que lo tengan muy claro, esto fue un estudio que nosotros hicimos retrospectivo previo a la clínica cardioobstétrica 2011 a 2015, para saber en qué punto estábamos y empezar a compararnos de ahí en adelante. Y lo que encontramos es que los números eran muy parecidos a los registros
canadienses que son el CARPREG 1 y 2, el Sahara que es holandés y el ROPAC que es europeo, pues, pero que es a nivel mundial, con unos desenlaces obstétricos también muy similares y con unos desenlaces neonatales que son los más preocupantes, también muy similares en los diferentes registros. Pero lo más importante es que a medida que hemos ido avanzando en el grupo, se han podido lograr impactos en todos estos resultados con cumplimiento de unas metas de atención también. Como les decía, la meta cuando la paciente llega por el servicio de urgencias es que antes de 24 horas la paciente sea valorada. Nuestro promedio está en punto 37 días, es decir, algo así como 6-7 horas ya la paciente tiene la valoración por cardiología, y en el último trimestre fue casi que en menos de una hora. Y adicionalmente, en el escenario ambulatorio estamos entre 3 y 4 días cuando la meta es que sea de 7 días. Como les mencionaba, todo esto debido a que se tienen unos canales de atención específicos para los aseguradores y de esa forma las pacientes se puedan priorizar. Pero lo más importante son los resultados clínicos en cuanto a disminución de eventos cardiovasculares de estas pacientes. Y como les mostraba, en nuestros propios registros previo a la clínica y en cuanto a los registros internacionales, se mueven entre el 10 y 15% de desenlaces cardiovasculares. Y ustedes pueden ver cómo el seguimiento siempre ha sido con tendencia a la baja. Esto es el último año. Y pueden ver cómo ya estamos en desenlaces cardiovasculares de 4, 3 e incluso ya menores al 2%, cuando, o sea, es una disminución muy marcada de esos eventos, lo que muestra definitivamente los beneficios de la atención por el grupo multidisciplinario. Adicionalmente, hemos podido tener ya algunos logros adicionales. En el 2018, en el Congreso Colombiano de Cardiología, obtuvimos el primer puesto en investigación. Adicionalmente, el año pasado, en los premios Carlos Slim fuimos finalistas, y en el premio del 2020 del Centro Europeo de Medicina Basada en Valor, dentro de 90 estrategias mundiales, quedamos dentro de los 13 nominados, siendo pues nuestro centro cardiobstétrico junto con Keralty y Cleveland Clinic las únicas de América. El resto eran estrategias europeas. Como conclusiones, entonces, tenemos que la clínica cardiobstétrica es un centro novedoso en el país y la región. De hecho, hasta donde nos pudimos referenciar inicialmente, somos el único centro como tal cardiobstétrico de Colombia, e incluso no hemos encontrado una referencia en Latinoamérica. Hacemos una atención estructurada multidisciplinaria de las gestantes con patologías complejas, pero lo más importante es que tenemos un aumento progresivo en la atención de estas pacientes con una confianza entre aseguradores y otras instituciones, y esto es de resaltar. Nosotros con el resto de las instituciones de Medellín ya hay un direccionamiento directo donde son identificadas en otras instituciones e inmediatamente se remiten a nuestra institución, y con los aseguradores más grandes de la ciudad hay unos convenios para tratar de hacer una captación activa de esas pacientes, detectarlas de forma temprana y de esa forma poder impactar. Porque una de las cosas que se ha visto que mejora los desenlaces es la captación temprana. Esas pacientes deberían ser antes de la semana 20 ya estar en centros de referencia cardiobstétricos. Cuando nosotros empezamos, el promedio de atención era la semana 34, ya estamos en la semana 26 y todavía estamos por mejorar, porque como les menciono, debería ser antes de la semana 20 de gestación. Adicionalmente, pues tenemos ya los resultados que avalan que hay una disminución en eventos cardiovasculares, y con esto pues también se hay de la mano a la mejoría en los desenlaces fetales. Y otro de los aspectos es que esto ha sido un área olvidada en la cardiología que nos ha permitido generar conocimiento, participar en eventos internacionales, que seamos reconocidos incluso ya desde afuera como uno de los centros cardiobstétricos de la región, que puede generar aún mejores resultados. Muchas gracias.